necesitamos un árbitro. Y ese árbitro que cobre saque lateral o que cobre córner si la pelota sale en la cancha. Ellos dijeron que si éramos de conjunto capaces de garantizar el respeto por los principios, que ellos están abiertos a cualquier organismo que sea el redactor. Vamos a tener una fórmula para garantizar de que la pelota no se va a salir de ese rayado de cancha, de que esa es la tranquilidad institucional que le vamos a entregar desde el mundo político a los chilenos y chilenas, y que vamos a definir cuál va a ser ese árbitro, y que vamos a pasar a partir del lunes a definir a los jugadores también. Que sea un órgano más pequeño, que sea un órgano acompañado técnicamente por expertos, expertas que vayan delineando el trabajo tanto en las comisiones como en las sesiones. Para Chile Vamos el mes de octubre es un mes complejo, porque la verdad que a ojos de nuestros representados y a ojos de la ciudadanía en general, octubre suena a octubrismo. Que el esfuerzo que se está haciendo por habilitar un nuevo proceso constituyente va a dar frutos pronto y así implementar el cronograma que como progresismo hemos propuesto, que se inicia en abril del 2023 con la elección de constituyentes. Yo veo muy difícil este mes de octubre. Sí habrá que ponerle alguna fecha, pero nosotros no vamos a apurar este proceso. Si es que no puede ser octubre, por una carga simbólica que quiere evitar Chile Vamos, bueno, firmémoslo el 1 de noviembre. Ya estamos aquí con nuestro panel de invitados con los que vamos a conversar sobre el 18 de octubre, sobre el acuerdo constituyente, también sobre algunos tuits del pasado. Presentamos a Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Gracias, Paulina, por estar con nosotros. Hola, Connie, buenas noches. Francisco Undurraga, diputado de Bópoli. Muy buenas noches, Connie, muchas gracias. A este otro lado, diputado de Convergencia Social, Gonzalo Vinter, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Y al exministro, Jaime Belolio, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, pues muy buenas noches. Bueno, estamos a 2 días del 18 de octubre, se conmemoran los 3 años, han pasado 3 años. ¿Están preocupados ustedes sobre lo que podría pasar el próximo martes? Indudablemente, la verdad es que hoy día precisamente hicimos una visita con el diputado Alessandri y el diputado Coloma a la zona cero. Estuvimos conversando con los habitantes de la zona cero y con algunos locatarios, y ellos están muy preocupados. ¿Pero se reunieron hoy día en La Moneda con el propio subsecretario del Interior? Sí, pero nosotros estuvimos a las 11 de la mañana y se reunieron a las 11:30 con vecinos de la zona cero. Al lado de la iglesia de ex Carabineros. Vayan mis primeras palabras en reconocimiento a Carabineros de Chile, a sus familias y a sus mártires. Y la verdad es que ellos están muy agobiados. Ellos han vivido una situación de estrés durante 3 años seguidos. Los locatarios tienen, a diferencia de los habitantes, tienen la posibilidad, los locatarios, de cerrar sus locales e irse. Pero esa gente que está viviendo ahí, tú no le puedes decir, el próximo martes usted a las 4 de la tarde váyase a la casa de su abuelita, porque aquí va a quedar la tendalá. Paulina. Yo creo que el gobierno, como escuchábamos recientemente al subsecretario Monsalve, ha dispuesto las medidas que se requieren para garantizar el orden público. El despliegue de 25.000 carabineros es un despliegue importante. Y también yo creo que esta fecha tiene que hacernos reflexionar acerca de lo que queremos como país. Si queremos seguir enfrentándonos en el discurso o trabajar unidos por los temas de país y también por la seguridad. Yo creo que la seguridad no es un tema de la derecha, es un tema de todos. Y el presupuesto que ha presentado el gobierno a discusión al Congreso así lo demuestra. Hay un énfasis en seguridad ciudadana, también en seguridad económica y en seguridad social, pero en el tema que nos ocupa en este momento, que es la seguridad ciudadana, yo creo que hay un importante incremento que no había estado en los últimos 4 años. Hay incremento para Carabineros y también está el apoyo político, como lo decía el subsecretario Monsalve hace un rato, y lo ha dicho también el presidente de la República, que hay un apoyo a la función de Carabineros. Evidentemente, lo ocurrido con el sargento Retamal tiene que también remecernos a todos. Es una pérdida muy lamentable que haya una actuación de ese tipo, un asesinato vil contra un funcionario en ejercicio.
Jaime, ¿es suficiente el apoyo que ha expresado Carabineros desde el subsecretario, por supuesto, por la ministra del Interior, el presidente Gabriel Boric, el hecho de la cantidad de presupuesto, las partidas para Carabineros, para seguridad? Ha dicho el subsecretario una y otra vez que esto nunca se había hecho y nunca se ha puesto tantos recursos. ¿Es suficiente para garantizar, digamos, y para garantizar la seguridad y que efectivamente esto es una prioridad para el gobierno? O sea, obviamente no. Yo creo que son buenas señales y yo me alegro que hayan cambiado de opinión absolutamente, porque se dieron vuelta la chaqueta completa en esta materia. O sea, el mismo subsecretario Monsalve, que tengo mucho respeto, cuando era parlamentario votaba en contra de todas las políticas de seguridad, votó en contra del presupuesto carabinero, votó en contra de la ley de migraciones, fueron al Tribunal Constitucional junto al Frente Amplio y el Partido Comunista, es decir, votaron en contra de todas aquellas cosas que una vez que hoy día están en el gobierno, les toca aplicar. Y por tanto tuvieron que cambiar de posición y creo que es una buena noticia que hayan tenido que cambiar de posición, porque yo creo que tiene toda la razón Paulina. La seguridad no es una cuestión de izquierda o de derecha, de oposición o de gobierno, es una cuestión que es de la sociedad. Y hoy día muchas personas ven una gigantesca incertidumbre de futuro y entonces se recluyen más en lo propio. Y lo propio es el hogar, lo propio son los valores, son la familia, y tienen un problema con las seguridades, no solamente lo delictual, sino que también es poder planificar, por ejemplo, qué va a pasar a finales de diciembre. Si es que van a poder por la mañana salir a dejar a sus hijos y va a estar la micro en donde van a poder también confiar que a la vuelta va a ocurrir lo mismo. Entonces, lo que vamos a ver el 18 de octubre es justo aquello que es contrario a la prioridad de las personas. Yo espero que obviamente sea lo más... ¿Por qué está tan seguro No, de lo que va a pasar? porque me imagino que van a haber desórdenes, así como lo han habido otros viernes también, pero en este caso evidentemente van a haber algunos que van a querer aprovecharse de ello. Espero que sea, por supuesto, mucho... que el control y además la propia señales del gobierno, que me parecen adecuadas, surta efecto y que tengan una buena estrategia. Ahora, una cosa por algo que decía el subsecretario. Me parece que es súper buena señal que el ministro Grau y la ministra Orellana hayan ido a juntarse con el director de Carabineros. Sin embargo, ¿qué les cuesta pedir perdón? Esa es la parte que yo no entiendo. ¿Qué les cuesta decir públicamente, sabe qué, me equivoqué? Porque de lo contrario queda la duda. ¿No es suficiente lo que decía el subsecretario? ¿No es una señal de ir a pedir disculpas de alguna manera? Pero es que no es disculparse de alguna manera. Si públicamente dicen lo que dicen sobre Carabineros y después privadamente piden disculpas, yo creo que están en una posición en que sería bueno que lo dijeran y por último, porque si no, uno tiene la duda, pues, Connie. ¿Qué es realmente lo que creen? ¿Es el tuit de antes o es la hora? Parafraseando, sería como entre tuit y tuit, ¿la verdad se asoma? Bueno, ¿qué les cuesta pedir perdón? Gonzalo Vinter, ¿es necesario una pedida de perdón, de disculpas, como sea, por parte de los ministros que hicieron los tuits en contra de Carabineros en el pasado, o del propio Gabriel Boric, del propio presidente, en nombre del gobierno a la institución de Carabineros, como está pidiendo la derecha? Voy a responder encantado, pero después quisiera poder también hacerme cargo un poco de la situación del estallido y tomarme un minutito como lo hizo Jaime, diciendo cosas muy interesantes, por cierto. Yo creo que hay que distinguir algunas cosas. Cuando los adjetivos son ofensivos, cuando se imputan cosas que no son ciertas, siempre una disculpa es bien recibida. ¿Y en este caso fue así? Lo que depende del tuit. Tendríamos que ir tuit por tuit y yo voy a ir dando mi opinión. Encantado lo hago. No tengo ningún problema. A ese sí le vendría bien una disculpa sin lugar a duda. Pero tenemos que, obviamente, que viajar al 18 de octubre y a mí algo que me preocupa mucho es que la discusión sobre la violencia del 18 de octubre es pertinente, correcta, legítima y necesaria. Pero la discusión sobre las causas también lo es y veo un interés muy creciente en anularla o cancelarla. Y si me permiten hacer un comentario al respecto, si puedo hacer un balance de lo que nos llevó al 18 de octubre, quiero ser muy concreto con algo. El artículo 1 de la Constitución Política de la República dice: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, ¿cierto? Pero hubo un estudio que se hizo en varias capitales de América Latina que estableció que una mujer que nace en Pudahuel tiene una expectativa de vida de 18 años menos que una mujer que nace en Las Condes. El PNUD, cuando hizo su encuesta y le preguntó a la gente, ¿cree usted que recibiría un trato adecuado si es que tuviera una enfermedad catastrófica? En el quintil más rico el 66% consideraba que sí, y en el quintil más pobre solamente el 13%. El estudio que se publicó en CIPER hace algunos meses, o hace más o menos un año, estableció que se demoran 6 generaciones una familia del quintil más bajo en Chile en alcanzar las oportunidades que tiene una familia de niveles medios, es decir, 180 años. El estudio que publicó este año la Universidad Diego Portales, para ir al ámbito de educación, estableció no solamente lo mucho más difícil que es que un niño pobre llegue a la universidad, sino que ya estando en la universidad, en la misma carrera, si es que viene una familia pobre,
ya sabemos que va a tener menor sueldo que su compañero de curso que tiene una familia rica y que se sacó las mismas notas. Con respecto a la concentración, ya sabemos que hay distintas formas de medirlo, están las del Banco Mundial y están las de la CACEN, pero podríamos decir que el 10% de más rico de los chilenos concentra 40 veces más presupuesto familiar que el 10% más pobre. Y el último, hay un estudio que analizó 8 millones de apellidos en Chile y la capacidad que tiene ese apellido de producir un profesional. Los 50 apellidos con menos capacidad de producir un profesional son todos indígenas. ¿A dónde voy? Sigue siendo en Chile tu parto, el lugar donde naciste y de quién fuiste hijo, el mayor determinante de tu vida. Por lo tanto, la República está permanentemente incumpliendo su artículo primero, su promesa fundamental, que es la igualdad al momento de nacer. Mientras eso sea así, Connie, nuestro país seguirá siendo caldo de cultivo de la lamentable violencia política que vemos cada ciertos años volver. Francisco, ¿tú coincides con ese, A ver, con ese indudablemente, diagnóstico? indudablemente en 18 kilómetros de distancia entre Las Condes y La Pintana hay un mundo de diferencia y nadie lo puede negar. Pero tampoco podemos negar que esas 6 generaciones que dices tú, Gonzalo, son en la práctica los 30 años que le cambiaron la vida a más de 1,5 millones de personas que por primera vez accedió a la universidad. No estamos hablando que fueron 18.548 personas en los 30 años, que son más o menos una generación y media. O sea, no son los 160 años que tú estás diciendo. Yo parto reconociendo que la inequidad en Chile existe. ¿Puedo responderte eso? Existe y es preocupante y es ocupante. Y efectivamente el Estado no se ha preocupado contundentemente en esas materias, eso es indudable. Por eso tenemos el narcotráfico que tenemos, digamos, en todas las zonas periféricas del país. No es porque la gente consuma droga, sino porque el narcotraficante le está dando a esa gente lo que el Estado no le está dando. Le está dando seguridad, le está dando transporte, le está dando salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, seamos serios también en eso. Pero eso no, el fin no justifica los medios. Por lo ¿Qué significa menos, eso? ¿Que no se justifica la la violencia? evidente. Yo me quedo con el 1 millón de personas que estuvieron en la Plaza Italia protestando pacíficamente, más que con los actos que se hacen los días viernes, o se hacían los días viernes, y probablemente lo que va a ocurrir este martes en la zona cero, no solamente en Santiago, porque ojo, nosotros estamos acostumbrados a hablar de la Plaza Italia y sus alrededores, pero pasa en Arica, pasa en Osorno, pasa en Puerto Montt, pasa en Talca, pasa en Chillán, pasa en todas partes. Entonces, en San Antonio, por ejemplo, se quedaron sin supermercado. Y no hay supermercado en San Antonio. ¿Eso genera equidad después de esos actos de violencia? Yo creo que no genera equidad. Paulina, aprovechándome del punto de la violencia, ¿hubo en algún momento, si uno reflexiona hoy día a 3 años del estallido social, tal vez todavía es poco tiempo, una cierta romantización de la violencia que generó o que se generó con el estallido social por parte de la clase política o de los líderes políticos? Yo no me gustaría hacer estas generalizaciones. Sí creo que se produjo una polaridad entre lo que era la actuación de Carabineros y la violación a derechos humanos. Entonces, como que quienes apoyaban a Carabineros, a su vez apoyaban la violación a derechos humanos y viceversa. Y yo creo que eso es muy nocivo, porque Carabineros es una institución que gozaba de mucho respeto en Chile y que es muy necesaria, es indudable. Su labor es fundamental en la prevención, en la persecución de los delitos y evidentemente se requiere fortalecerlo. Pero ya venía, cuando decía Jaime que Monsalve rechazaba las partidas presupuestarias, eso tiene que ver con un tema de corrupción en Carabineros que fue muy importante para esto, porque Carabineros se deslegitimó ante la ciudadanía por un fraude que no lo hicieron los sargentos ni los cabos, lo hicieron los altos mandos. Y Catrillanca poco antes. ¿Ah? ¿Perdón? Y el caso Catrillanca poco antes. Bueno, claro, y el caso Catrillanca. Entonces, cuando tú ves que ha habido una seguidilla de cosas que van deslegitimando una institución tan importante como esta, y luego viene el 18 de octubre y viene una reacción de Carabineros desproporcionada, y que no lo digo yo, no lo dicen los políticos, lo dijeron distintas organizaciones de derechos humanos, observadores internacionales, etcétera. Entonces, creo que es preocupante porque tal como, la percepción ciudadana fue de que Carabineros estaba actuando desproporcionadamente.
Entonces yo creo que ahí mira, nosotros somos buenos para poner nombres bonitos. Entonces, esto de las víctimas de trauma ocular, son personas que fueron mutiladas por balines, por perdigones que se estudió que tenían plomo y que no debían ser usados para estos fines. Entonces, yo creo que la gravedad de eso también hay que tomarla en consideración, no para que hagamos una comparación y un neteo, no estoy empatando ni nada, sino que es grave lo que ocurrió y es muy grave para Carabineros porque se deslegitimó también esa institución. Y uniendo con eso, voy a ir donde Jaime, pero Gonzalo no me contestó a mí el tema de las disculpas. Entonces, quiero preguntarte, Gonzalo. ¿Ah? Sí contesté. Sí, dijo que como para el caso. Sí, dijo que pido... Ya, perdón. Ya, pero es que quiero poner una... Sí, tienes toda la razón. Pero quiero poner un punto más en eso. Y en el tema de la retórica, de la retórica en contra de Carabineros de los últimos años. ¿Y por qué lo digo? Porque el papá del sargento Retamal, en el funeral, ¿cierto?, de su hijo, dice que hoy día, y de hecho al principio no quería que los representantes del gobierno fueran al funeral, y su crítica es que dice, los mismos que llamaban las protestas con un perro, al que nombraban el perro matapaco, son los que hoy día están en el gobierno. Eso fue más o menos lo que dijo. Entonces, tomándome de eso, hubo una retórica por parte de quienes hoy día están en la moneda, concretamente el Frente Amplio, porque no es, la verdad es que cuando uno revisa los tuits son los ministros de ese lado, que terminó afectando y dañando a Carabineros? No, ¿De una manera que hoy día tienen que, como dice Jaime Belolio, darse vuelta a la chaqueta? No, yo creo que no. Yo creo que la situación es mucho más compleja que eso. Y la idea de que... O sea, a mí siempre me llama la atención cuando se establece esta línea de parte de nuestros adversarios políticos, que es muy fascinante, porque a mí me gustaría ir un día a ese lugar y a la primera línea y decirles algo así como, chiquillos, Nicolás Grau acaba de tuitear contra Carabineros, así es que siéntanse, digamos, autorizados. Y estoy seguro que la reacción que se produciría no es la que plantea la derecha, pero te lo quiero plantear así. Yo creo que la situación que se dio es mucho más compleja y donde se mezclan un montón de cosas. En primer lugar, veníamos del Paco Gate y el Paco Gate tuvo un componente muy importante que no es solamente que se robó plata. Y además quiero hablarle a todos los carabineros honestos que no se robaron plata, porque los que se robaron plata son así. ¿Ya? No me refiero a que sean chicos, me refiero a que son poquitos. ¿Ya? Pero lo que dio cuenta el Paco Gate era que no había ningún control civil sobre Carabineros y que básicamente tampoco había un análisis de su funcionamiento, que había muy pocos estudios sobre la eficiencia de Carabineros, sobre las formas que tenían ellos para determinar cuántos Carabineros van a haber aquí, cuántos allá, cuántos en inteligencia, cuántos en Las Condes, cuántos en La Pintana, etc. Y eso dio cuenta también de que había, yo creo, una romantización de Carabineros que nos impedía analizarla como una institución del Estado que requiere cierto análisis. Además. En segundo lugar, insisto en este tema, veníamos saliendo del caso Catrillanca, en donde Carabineros le había mentido al país para encubrir un asesinato, finalmente. ¿Ya? Lo cual también tenía un estado de ánimo en la sociedad muy importante. Y en tercer lugar, viene el estallido social, que yo creo que era muy difícil de contener de parte de Carabineros, pero Carabineros no por mala intención, pero por una incapacidad institucional, también terminó, digamos, ¿cierto?, con 4 informes internacionales que establecían que había violaciones de los derechos humanos. Y cuando digo violaciones de los derechos humanos, en la forma en que se entiende hoy en día, que no significa que haya una persona malvada en su escritorio que diga quiero violar los derechos humanos, sino que institucionalmente estaban siendo incapaces de administrar el orden público sin caer en violaciones de los derechos humanos. Entonces yo creo que todos esos factores que acabo de dar mezclados... ¿Justifica los tweets y los ataques? No justifica, pero lo que yo quiero decir es que todo ese contexto mezclado, ¿cierto? Quizás nuestros ministros fueron parte de la ciudadanía que estaba en ese sentimiento de descontento, ¿cierto? Que además está acreditado por las encuestas, que era bastante mayoritario en ese momento. Pero no creo que porque nuestros ministros hayan hecho esos tweets, digamos, eso haya, digamos, producido la situación, sino más bien los antecedentes que acabo de entregar. ¿Jaime? No, a ver, lo que pasa es que una cosa que me quedó de antes de lo que había dicho Gonzalo, porque dijo que, por ejemplo, estas 6 generaciones para conseguir oportunidades, que las familias más pobres iban a tener menores salarios más adelante. Es cierto, en Chile tenemos un problema de desigualdad, de falta de oportunidades que es brutal. La pregunta es si acaso después de la violencia que promovieron en la izquierda, que justificaron en la izquierda, ¿estamos mejor o peor en cada uno de esos indicadores? Cuando dicen promovieron a la izquierda? Perdón, cuando Fernando Atria dice en la Convención Constituyente que la violencia del 18 de octubre del 2019 había significado un proceso constituyente, pero que después ya no se justificaba porque iban a perder votos,
eso es una violencia estratégica. Eso es decir, compañero, cuando es violencia y va de acuerdo a mis ideas o me promueve algo que yo quiero, entonces está bien, y cuando no está bien, entonces no. Yo creo que no. Simplemente la violencia no puede ser parte de la expresión política legítima. Y hay un problema súper grande que lo decía muy bien Paulina, que tiene que ver con la legitimidad del uso de la fuerza. Y eso no es un problema sencillo de solucionar, es un problema que además es global. Pero yo creo que en eso sí, y ahí tengo una diferencia con Gonzalo, los tweets del ministro Grau, no era ministro en ese momento, pero era un académico, otras personas que estaban en el Congreso, lo que hacen es ir pegándole todavía más y generalizando, que es justo lo que no hicieron ustedes hoy día acá. O sea, que no generalizaron frente a quienes mintieron por el asesinato de Catrillanca, quienes hicieron el fraude en Carabineros. Acuérdense que cuando el gobierno del presidente Piñera asume, tiene que sacar a 40 generales. O sea, eso obviamente que es un problema institucional grande, y hoy día la institución de Carabineros ha ido teniendo mucha mayor legitimidad. Hoy día, de hecho, la encuesta CADEM empieza como a preguntar en distintos casos. ¿En qué casos sí estaría más justificado ocupar la fuerza, valga la redundancia, legítima de parte de Carabineros? Y yo creo que en eso ha cambiado en estos 3 años. O sea, hubo una especie de... yo creo que sí hubo una romantización por parte de intelectuales de izquierda, por parte de parlamentarios de izquierda, por parte de personas que hoy día están en el gobierno, de al menos quedarse callados frente a la violencia. Y cuando les tocaba votar, votaban en contra de cosas que significaban ponerle coto o herramientas para lo mismo. Ahora, eso no quita que Carabineros necesite una modernización. No quita que tenga que seguir investigándose para que cualquier violación a los derechos humanos no quede impune nunca. Ese tipo de cosas yo creo que son bastante transversales. Sin embargo, a 3 años después, la lógica octubrista, no la lógica que levantaba las demandas legítimas sobre pensiones, sobre educación, sobre trabajo y su salario, sobre salud, que son legítimas y siguen el día de hoy, sino que la lógica de esta romantización, de la validación de la violencia, del perro matapaco, de que está bien funar a los políticos, de que está bien, etcétera, esa lógica octubrista fue derrotada, pero masivamente en las últimas elecciones. Entonces yo creo que es bueno que ahora que ya van a ser 3 años, hagamos ese análisis de las causas. Yo creo que es más largo que solamente 3 años, probablemente va a ser más. A mí me pasó una cuestión personal, digamos, que después del 18 de octubre me tocó varias veces tener que sortear piedrazos gigantescos, digamos, en la carretera, yendo hacia Buin, después amenazas de muerte y una serie de otras cosas. Y mientras estuve en el gobierno... Como ministro. Como diputado. Claro. Como diputado. Y como ministro tuve la oportunidad de conversar con 100 intelectuales de todo ámbito para hablar de esto, hablar sobre el estallido. Obviamente que el momento en el cual uno hablaba era súper distinto, porque era, no sé, un historiador, una historiadora, dependiendo si estábamos en la mitad de la pandemia, por supuesto que había una cuestión distinta, pero esa conversación no está resuelta. Y yo creo que es súper buena tenerla y expresar cuál es el problema de esta modernización capitalista, de las falsas, o sea, de las promesas que resultaron ser falsas, del problema del mérito, sin duda. Entonces, todas esas cosas yo creo que son importantes. Pero resuena muchas veces, creo todavía al día de hoy en la izquierda, esta lógica romántica de que solo a través de la violencia, que no es la movilización, la violencia, se consiguen entonces, a través de estas grandes disrupciones se pueden conseguir los cambios. Yo creo que no. Yo creo que la violencia solo los conduce a retroceder en todos los indicadores que correctamente cita Gonzalo. Tenemos que ir a una pausa, Gonzalo Inter. Pero antes de eso, Paulina está acusando, no ahora, en otra entrevista, de chantaje a la derecha de no aprobar para no aprobar el presupuesto 2023, esto en el contexto de las negociaciones del proceso constituyente. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Lo vemos y lo discutimos a la vuelta de una pausa aquí en Estado Nacional. Claro, ya la reflexión ya la hicimos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Dejamos una pregunta pendiente. Paulina Bodanovich, ¿es verdad? ¿Tú estás acusando chantaje de la derecha que háganse cargo los representantes de Chile Vamos de no aprobar el presupuesto 2023? Yo lo que he escuchado y he visto es que frente a cualquier incidente o discusión de otros temas, aparece que no se va a aprobar un presupuesto de un ministerio o de otro, etc. Entonces, no sé si es un chantaje, pero yo creo que la discusión del presupuesto tiene que darse en términos tales de revisar todo el presupuesto de las distintas partidas, etcétera, y con una visión de futuro, no circunstancial ni coyuntural, ni mucho menos como moneda de cambio, ni con el proceso constituyente paralelo, ni con ciertas situaciones que se puedan estar dando respecto de algún ministerio en particular. Como el director del metro, por ejemplo. Y que tienen otra situación. Claro, por ejemplo, salieron que iban a rechazar la partida entera de transporte por el director del metro. Y así vamos poniéndonos creativos y podemos encontrar situaciones en todos los ministerios. Entonces, responda, Francisco, creo que la derecha tiene que hacer... Eso es un chantaje. La derecha tiene que ser responsable y discutir
los montos, los temas, pero con una visión de Estado, porque el presupuesto finalmente es para eso. Con mucho cariño, Paulina. Primero, nosotros no estamos haciendo ningún chantaje, ni yo en lo personal, porque yo soy parte de los que llamó a votar rechazo del presupuesto del Ministerio de Transporte, la partida del metro, como jefe de bancada, y no me desdigo en absoluto en relación a eso. No tiene nada que ver con el proceso constitucional. Y te contesto como tú defendiste a Manuel Monsalve recién. Efectivamente es un legítimo derecho que tenemos todos los parlamentarios, dadas las circunstancias que hoy día existen, dentro de estas vorágines de Twitter, de un director del metro llamando a saltarse los torniquetes. Le vamos a pagar con 3.000 saltos de torniquete al mes, con 4.000 evasiones al mes. Hay que hacerse responsable de la historia también. Es importante hacerse responsable. Yo entiendo que cada uno de nosotros legítimamente tenga una posición política, por cierto, pero por favor, de ahí a tener en el directorio del metro una persona que cree en la evasión, que fomenta y fomentó en ese periodo la destrucción en la práctica de una empresa pública que ha funcionado como las mejores empresas del país, a nosotros no nos convence, y creo que al menos tiene que haber una reflexión por parte del metro, del directorio de su presidente, del ministro de Transporte, en relación a los dichos del director de Gonzalo Vintet, No, debe haber una reflexión. Nicolás Valenzuela está reflexión habilitado. todas. Y yo creo que hay tweets de Nicolás Valenzuela que tienen más o menos gravedad que otros. Creo que el de Luis de Grange en particular es uno que me parece más problemático, pero creo que hay una falacia en la argumentación de Francisco que la quiero develar. Él dice que Nicolás Valenzuela es una persona que cree en la evasión. Evadir, ¿Me avisas cuando sigo? Lo que hizo Nicolás Valenzuela fue, en otro momento y antes de ser director, decir una cosa con respecto al momento que se estaba viviendo. ¿Cuál es mi punto? Que yo creo que Pancho, que es un demócrata convencido, sí cree que las personas pueden ir evolucionando su pensamiento, porque en el periodo anterior teníamos ministros que habían sido funcionarios de una dictadura. Y yo sé que Pancho no acepta eso, pero Pancho consideró que eso era otro momento de la historia y que en este momento funcionarios de la dictadura podían ser ministros. Por lo tanto, pero la persona que hizo ese tweet, con mayor razón puede ser... o apoyar la evasión, ¿depende del contexto? Es que ese no es el punto. El punto es que lo hizo antes de ser director y ahora opina distinto. Así como Hernán Larraín fue funcionario de una dictadura y después fue ministro de Justicia, y a Pancho no le pareció que eso estuviera mal. Entonces yo le pregunto a Pancho, ordenemos los argumentos de manera coherente. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que aquí lo que ustedes están utilizando mañosamente, digamos, es el contexto. Entonces el contexto justifica, digamos, las acciones. Y la línea conductual que uno tiene que tener, que es la que tú mismo me estás resaltando a mí, en relación a la definición de dictadura o democracia y los atropellos que ahí se cometieron, digamos, es una línea que uno tiene que tener permanentemente. Y la coherencia que yo llamo a la gente que hoy día nos está dirigiendo, que son ustedes por lo demás, es efectivamente eso, para ser coherente. Ustedes no han sido coherentes y resulta que el medio ambiente es quien los modifica sus convicciones, y eso no está bien. ¿Pero por qué no pediste la salida de Hernán Larraín? ¿Ah? ¿Por qué no pediste la salida de Hernán Larraín? Si el problema es tuyo, no es mío. ¿Qué dijo él? Como fue funcionario de una dictadura. ¿Pero qué dijo él que hubiese sido... Antes de ser ministro, obviamente. Y después de ser senador y electo por la ciudadanía durante muchos años, ¿qué fue lo que dijo él que lo incapacitaba para ser ministro de Justicia? Porque aquí el problema es otro. Y voy al tiro lo del presupuesto, ¿no? El problema es que entre tuit y tuit, y vuelvo a repetirlo, la verdad se asoma, po. O sea, cuando no era parte del metro, entonces llamaba a saltárselo y lo felicitaba. Y ahora que es parte del metro, en verdad no. Que es toda la lógica, ¿no? Porque si es parte del metro no quiere destruir el metro. Y yo creo que además él tiene capacidad, digamos, y sabe el tema de transporte y por tanto, evidentemente, quiere defender la empresa pública que significa. Entonces, al final, ¿en cuál nos quedamos? O sea, si mañana hay un contexto distinto. Que haya tenido una muy mala que se llama Sentencia Previa, de Tom Cruise. Yo la vi por Tom Cruise. Pero mala, dijiste que es una mala película. Es muy mala, Ya, pero se llama Sentencia Previa. Pero ¿sabes qué sirve para esto? Porque es como juzgar con la visión del pasado el futuro. Yo creo que nosotros tenemos que ver a las personas hoy día en lo que hacen, cómo se comportan y cuál es su actuación hoy día. Si hoy día un funcionario de gobierno o de cualquier ámbito, un diputado, tiene un pronunciamiento contrario a los derechos humanos, contrario a la línea que es de su ministerio, no sé, yo creo que ahí tenemos que jugarlo. Pero echar de verdad la película para atrás, cada vez frente a esto, yo creo que es súper desgastante lo que pasa y sobre todo para exigir
la aprobación de una partida, porque Ya, es pero distinto eso al quería caso hablar. Carabineros. Mira, Eso quería hablar. en el caso Carabineros, ¿por qué se rechazó la partida? Es que rechazaron el presupuesto completo muchas Está veces, bien, Paulina. pero ¿por qué se hizo? No, el 2018... Con los gastos reservados. No, perdón. No se hizo, Rechazaron el no se presupuesto hizo completo para de principio a fin, chantajear. el 2018, Se hizo 2019, para que 2020, explicaran, 2021. para que explicaran Entonces, la perdón, situación. es que lo que pasa es que Se no nos está alcanzamos acabando a el hablar tiempo de y quiero eso. hacer una última pregunta. No Es que para yo entiendo- exigir una ¿Y renuncia. eso te pareció bien de nuestra parte? No, po. Entonces son distintas Entonces, situaciones. ¿te parece mal lo que está pero haciendo Chile Vamos ahora? yo entiendo que hoy día que son oficialistas quieran que el presupuesto salga. Tienen toda la razón. Obviamente a mí me tocó hacer lo Ustedes mismo. también, digamos. Pero yo creo, hay una cosa que nosotros nunca jamás hicimos. Nunca votamos completamente en contra de partidas que eran necesarias para todas las personas y ustedes sí lo hicieron. Pero Pancho está diciendo ahora que Votaron lo va a en contra hacer. del Ministerio del Interior, La partida, votaron en contra del perdón, Ministerio de Educación, en la votaron en contra del partida- Ministerio en de la Salud, partida votaron en contra de del todas las Ernesto, partidas. Pero Pancho acaba de anunciar que lo va a hacer, Pero así que espérate, te presento a la persona a la cual tienes que Pero criticar. no, si no necesito que me la presentes, Francisco porque yo Undurraga. conozco todas las votaciones en contra que tú hiciste de Sí, todas po. las partidas. Y del las has presupuesto. criticado siempre. Sí. Ahora te informo No, quién no. va a ser el próximo en hacerlo, Francisco Undurraga. Y tú las criticas ahora, pero no las criticas las tuyas. Pero críticalo Entonces, él. déjame terminar. Él acaba Para de que la anunciar gente que nos va a hacer entienda lo que tú esto, no porque, haces. porque el presupuesto termina en diciembre. Sí. Y entonces hay mucho de esto que se ocupa como una estrategia política, que era lo típico que nos decían en la Cámara. Ah, no, si no se preocupen, si después va a estar el Senado. No, y si esto es para un gesto político. No, si esto no sé cuánto. A mí esa lógica no me gusta mucho. En general yo prefiero en esto, y voté en contra muchas veces de mi propio partido y de otro, decir, no, ¿sabe qué? A mí me importa esto y por tanto voy a hacer esto. Entonces, no creo que sea chantaje en ningún caso y me parece bien que Paulina diga, apruébenlo, aun cuando tengamos esta diferencia, es legítimo, pero no vengan hoy día a sacar conejos del sombrero cuando en verdad votaron en contra del presupuesto Se completo nos durante acaba el muchos años. tiempo, ¿sí o no? ¿Habrá acuerdo constitucional antes del 31 de octubre, Paulina? Sí. Francisco. No, yo creo que el acuerdo va a haber cuando el acuerdo se firme y eso puede ser antes del 31 o después del 31. La fecha no es lo importante. Gonzalo Yo Vintes. creo que sí. Jaime Belolio. No sé si para Halloween, digamos, y esa sería la mejor fecha, pero tiene que haber un acuerdo sí o sí, digamos, en un breve plazo. El Y día no de- me atrevo a meterme para el 31 de octubre, pero sí en un breve plazo. Yo creo que va a ser Jaime el Día de la Belolio, Nación. Gonzalo Vinter, Francisco Undurraga, Paulina Bodanovich, muchas gracias por estar esta noche aquí en Estado Nacional.